Hola a todas y todos, hoy un nuevo capítulo de los Domingos Libro. Hoy tenemos además la segunda parte del capítulo Solo los mejores productos van al museo. Estamos en el capítulo 22, la parte 2, y voy a hablaros del segundo catálogo de exposiciones de Site, titulado Site, Buildings and Spaces, y es el catálogo de la exposición celebrada del 10 de junio al 10 de agosto de 1980 en el Virginia Museum de Richmond, sobre trabajos de Site y financiada por la empresa con la que más había trabajado con estos supermercados Best, ¿no? Best Products. Es interesante cómo Site, después de haber expuesto y ser parte importante de esta exposición de Best o sobre Best en el MoMA, de repente unos meses después tiene la necesidad de exponer. Aunque no lo dice abiertamente, pero ya en el texto del catálogo habla mucho sobre lo convencional de algunas exposiciones que solo tienen dibujos, maquetas y fotografías de arquitectura, pero en las que no pasa nada más. Yo creo que es una crítica bastante, yo creo que es nada velada a la exposición del MoMA. Y hablan en el catálogo de que ellos van a trabajar con una escenografía totalmente distinta. Es curioso porque el catálogo, aunque es muy bonito, no se ve nada de esta escenografía, o sea, no se ve el montaje ni fotografía de la exposición, pero sí se ve la parte fundamental, que es este muro grafiteado. Hablan sobre un texto de cómo van a diseñar, y al final hablan de una exposición que va a estar totalmente viva, que va a ser como una especie de sitio de construcción donde aparecen sus proyectos, con una parte fundamental de los proyectos Barabés, pero también de otros proyectos de Site. Y en el que las paredes exteriores son unos muros de contrachapado, los típicos que había en las obras en Nueva York. De hecho, son unos muros rescatados de una obra en 1979, una obra real en Brooklyn, y además grafiteada por una de las bandas locales. No sé si se lo pidieron o ya estaban grafiteadas y dejaron su firma. Pero es una de estas gangs locales de Dirty Ones, ¿no? Una banda de Brooklyn. Es curioso porque luego en el catálogo obviamente aparecen, ya digo que tiene además una maquetación muy bonita, hecha por Site. Michelle Stone es diseñadora gráfica, siempre sus trabajos están muy bien maquetados, muy bien presentados. Los proyectos clásicos de Best, algunas propuestas de Land Art, algunas propuestas con otras, incluso con otras marcas, pero ni rastro en todo el catálogo de el diseño de esta exposición, ¿no? Esto, la verdad, que me llamó la atención y me ha generado mucha curiosidad, ¿no? Cómo en esta explicación del catálogo Site quieren darle la vuelta a una exposición de arquitectura después de haber estado expuestos en el MoMA, ¿no? ¿Qué te queda por hacer, ¿no? Cómo tienen ganas de hacer una exposición sobre sus trabajos, y de hecho lo consiguen unos meses después, y cómo no hay casi información de la escenografía de esta exposición. Aparte, el catálogo es fundamental, yo creo que es muy interesante. Hay un texto sobre Site muy interesante de C. Ray Smith. Si no lo conocéis, editor de Progressive Architecture, el creador del término Supergraphics y escritor, crítico de arquitectura, que escribe uno de los grandes manifiestos de la arquitectura del siglo XX en Estados Unidos, como es Supermanitis. Después de comprar el catálogo y de que me llegara el catálogo a casa, me puse a rebuscar y me puse a buscar en otras publicaciones que tengo sobre Site. Es un grupo que me encanta todo su trabajo y tengo varias publicaciones, algunas Architecture d'Aujourd'hui, alguna Architectural Design y algunas monografías, como por ejemplo esta de Gustavo Gili del 82, no encontré nada. Tengo una monografía también de una retrospectiva que hicieron en el 88 en Florencia y que está comisariada por Cristiano Toraldo y Francia, tampoco encontré nada. Me interesan mucho estas conexiones también, ¿no? Cristiano Toraldo y Francia de Superstudio y la obra de Site, ¿no? Busqué en la monografía
fotografía de Rizzoli. No tengo justo la original de Rizzoli, pero tengo esta versión también del 88 alemana, que es totalmente igual. He visto la de Rizzoli, son los mismos proyectos, lo único que aquí hay algunos textos traducidos al alemán. Tampoco aparecía nada hasta que por fin encontré esta monografía de diciembre, un especial de Hamasu de diciembre de 1986 dedicado a la obra de Said. Para mí es la mejor monografía que he encontrado hasta el momento de Said, y me alegró mucho descubrir que aparecen algunas fotografías, algunos dibujos de la exposición en el interior de la revista. La verdad es que si ya justo en el 79 con el MoMA esta exposición de Best rompe y cambia la historia de la arquitectura en relación al arte contemporáneo, yo creo que esta exposición también es fundamental, no es nada conocida. Y yo creo que, no sé si aquí Said serán los primeros en reinterpretar una exposición de arquitectura, pero sí son de los pioneros en proponer otras maneras de exponer arquitectura. Como he dicho antes y como podéis ver, la sala casi se encierra en un perímetro con una valla recuperada, una obra de Brooklyn, una valla además, como podéis ver, totalmente grafiteada, donde aparece una doble componente, ¿no? Por un lado, información sobre algunos, con unas pantallas retroiluminadas, sobre algunos de los proyectos más importantes del estudio de Said, y luego una serie de agujeritos y de zonas abiertas donde se ve el interior, en el que unos tipos están construyendo como si fuera una obra convencional, un muro donde hay herramientas, donde hay ruido, donde hay performance, donde hay otra cosa más allá, que refleja también este estado pues siempre en eterna construcción que emana de los proyectos de Said. Es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, buscando la banda que había grafiteado, estos son los Dirty Ones de Brooklyn, y estas son algunas imágenes de la propia exposición, ¿no? Este interior, como podemos ver allí, con unos operarios, con este ruido, con estas herramientas, con esta fascinación por lo sucio, por lo incompleto, por un albinismo, pero relacionado con lo arqueológico, con lo no construido, ¿no? Que emana toda la obra de Said, ¿no? Y estos dibujos siempre de James Wines, que atestiguan el diseño de esto que se quería hacer, ¿no? De repente Said, que han sido expuestos unos meses antes en el MoMA, sienten la necesidad de hacer una exposición sobre su trabajo de una manera totalmente distinta, donde entra en juego lo performático, donde entra en juego la persistencia, el contexto de Brooklyn, de donde ellos vienen, la obra, el ruido, y unos tipos haciendo un muro en el interior de la exposición, del muro exterior en el que aparecen sus trabajos, ¿no? Yo creo que es una exposición, como digo, muy poco conocido y muy poco conocida, y que está pues en la línea de las primeras de Leo Castelli de arquitectura, o en la línea de esta de Best Products en el MoMA unos meses antes, ¿no? Yo creo que cambia y genera nuevas maneras de entender la exposición sobre arquitectura en las salas de los museos de arte contemporáneo. Estos son, me encanta, ¿no? Que Said siempre en sus monografías, en casi todas sus monografías, tienen estas fotos colectivas del equipo en ese momento. Este era el equipo en 1986, y estos son, bueno, esta es Alison Sky, una de las fundadoras, Michelle Stone y James Wines, los tres, por así decir, pilares de un estudio Said, que además, como he dicho, está muy interesado por esta cuestión arqueológica, esta cuestión de la destrucción, como digo, también del albinismo, un albinismo y una destrucción muy recuperada por algunos artistas ahora actuales, que deberían rendir tributo a Said, como es Daniel Aslan, por ejemplo. Todo el trabajo de Daniel Aslan no se entiende y no existiría sin Said, y unos Said que además trabajan para otras marcas como Willyware, hicieron una tienda para Swatch, tiendas de mobiliario,
unos sites que trabajan con esta cuestión de la arqueología hasta la extenuación y lo convierten, como he dicho, en esta sala del Virginia Museum en Richmond, en una especie de manifiesto sobre lo arqueológico y sobre un trabajo que va entre lo artístico, lo arquitectónico, el diseño, que tiene mucho que ver con una práctica muy contemporánea y que, si cabe, está de rabiosa actualidad en nuestros días, ¿no? Lo dejo aquí. Yo creo que es una exposición que seguramente es muy poco conocida, pero para mí genera pues una nueva actitud en la manera de cómo exponer arquitectura y que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que se están haciendo sobre exposición de arquitectura y sobre escenografía en museos en la actualidad. Me gustaría, no sé si en este periodo, en los primeros 80, final 70, existen otras exposiciones sobre arquitectura que consideréis que son igual de relevantes que es esta Site Building and Spaces en el Museo de Virginia en Richmond. Lo dejo ahí. Dejad estas exposiciones, me encantaría que las dejarais en vuestros comentarios. Os veo en unos domingos aquí en Los Domingos Vino.